El Atlético de Madrid dio un paso de gigante para estar en los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, venciendo en la ida de los 16avos de final en Jaén ante el Real Jaén por 3-0. Primera oportunidad del encuentro, ese remate de cabeza de Coque que bloqueó Tony García. El Real Jaén, que en los primeros minutos del encuentro disputó un gran partido. Ese disparo de Israel Jerez tuvo que desviarlo a córner Thibaut Courtois. Ahí viene el toque de espuela precioso de Fran Machado y el buen disparo de Israel Jerez. Sin embargo, el encuentro iba a comenzar a cambiar en el meridiano de la primera mitad, en esta acción en la que Delgado Ferreiro pitó penalti por mano en el interior del área de Daniel Torres y además expulsaba con cartulina roja directa al defensa central del Real Jaén. Iba a tener que disputar una hora prácticamente de partido el Jaén con un hombre menos. El penalti lo lanzaba y lo transformaba Diego Costa. Era el minuto 28 de la primera mitad. Se adelantaba el Atlético de Madrid. Al descanso se llegó con ese marcador de 1-0. Arranque del segundo tiempo. Esa primera aproximación del equipo de Simeone en un lance en el que el central Nino, que entraba en el comienzo de la segunda mitad, se hacía daño. Y en esta acción al contragolpe iba a caer el 2-0. Adrián, que acababa de ingresar en el rectángulo de juego, conducía y finalizaba de esa manera perfecta para batir a Tony García. Primer gol de la temporada en todas las competiciones de Adrián López. Fíjense que bien finaliza el 7 del equipo colchonero. Alguna aproximación peligrosa en la segunda mitad del Real Jaén, como ese disparo lejano de Juanma. En el tramo final del encuentro, el Atlético de Madrid generó buenas opciones, como esta de Cristian El Cebolla Rodríguez. Su disparo se estrellaba contra el lateral de la red. Un Cebolla que no iba a poder acabar el partido, porque en ese encontronazo con Nino se iba a lesionar. Van a ver en la repetición cómo Nino despeja la pelota y luego impacta con los tacos en el lateral de la pierna del Cebolla Rodríguez. Fíjense, se le rompe el pantalón y le clavaba los tacos el central del Jaén. El Cebolla se iba en camilla del rectángulo de juego, entraba en su lugar una de las grandes perlas de la cantera del Atlético de Madrid, Oliver Torres. Disponía de esa extraordinaria oportunidad, centro de Adrián y remate de Oliver. Y en esta acción desaprovechaba la ocasión. Primero Diego Costa y más tarde Adrián para marcar el 3-0. Un 3-0 que iba a llegar en esta acción. Distribución de Oliver Torres, centro de Silvio y remate de cabeza impecable de Raúl García para establecer el 3-0 definitivo. Un gol que llegaba ya en el tiempo de descuento. Al final, ida 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Jaén 0, Atlético de Madrid 3. En el estadio Vicente Calderón se enfrentaban el Atlético de Madrid y el Jaén con un 0-3 en el partido de ida para los colchoneros, y el partido fue plácido para el conjunto de Simeone, pese a este primer aviso de un Jaén que no se arrugó, pero que tampoco consiguió doblegar en esta ocasión al Atlético de Madrid. Vemos el primer remate a puerta que atrapa sin problemas el guardameta del Atlético de Madrid, pero poco después llegaría el gol de Raúl García.
Ahí clava el balón donde no puede llegar el guardameta del Jaén. Otra ocasión para el conjunto visitante con este balón peinado al que no llega en el segundo palo y se pierde por la línea de fondo. Es el poco trabajo que tuvo Asenjo y Emre, que intentó clavarla de gol olímpico. El balón al que no llega el guardameta del Jaén. Fíjense cómo se va envenenando, cómo se va cerrando ese balón. El autor del gol, Raúl García, que tendría esta gran oportunidad. Buen control. Se ofrecía el Cebolla Rodríguez por el centro. No lo intenta con la izquierda, lo intenta con la derecha. Raúl García. Y el balón que se pierde. Buena oportunidad para el Atlético de Madrid. De nuevo Emre colgando el balón al área. El control que no es bueno, la deja pasar Adrián para Emre. Y otra buena mano del cancerbero del Jaén. Manu evita el gol. Ahí está el buen disparo por parte de Emre. Ocasión con esta falta que saca a Asenjo. Fantástico el vuelo del guardameta. Ahí vemos cómo intenta el disparo y después es Adri del Jaén el que intenta buscar ese balón. Imágenes de la segunda parte. Más ocasiones para el Atlético de Madrid con este doble disparo. Primero lo intenta Emre y después es el Cata Díaz desde fuera del área. Ahí reclamaba una posible mano Emre. El balón que le cae al Cata. Esférico que se pierde por encima de la portería de Manu. El Jaén en la segunda parte también lo intentó. Este balón estuvo a punto de sorprender a Asenjo. La ocasión de Gaitán con el esférico que se iba cerrando y al final Asenjo consigue frenar el esférico antes de que cruce la línea de gol. Hubo cambios en el Atlético de Madrid en la segunda parte. Entraría la gran sensación atlética Oliver para disputar los últimos minutos. El centro desde la banda derecha va precisamente a la posición de Oliver. El control es malo de Gaitán. Y Oliver que está a punto de sorprender a Manu. Ahí está el centro. Se confía y Gaitán controla mal. Y Oliver que puede o pudo marcar el segundo para el Atlético de Madrid. Nueva ocasión para el Jaén con este disparo que se va a la derecha. El balón al segundo palo para Jerez. Y Jerez que no puede empalmar bien ese esférico. De nuevo Emre colgando un balón al área. Y el Cata Díaz que tiene esta clarísima ocasión. Pero estuvo muy atento el guardameta Manu. Buena ocasión para el Cata, que gozó de un par, el defensa del Atlético de Madrid. En los últimos minutos de partido, sobresalto en el conjunto colchonero con esta lesión del Cebolla Rodríguez, que tuvo que abandonar el terreno de juego. Ahí lo ven con un pinchazo en el muslo derecho. Se marchó el Cebolla Rodríguez, pero al final la victoria se quedó en el Vicente Calderón. Victoria 1-0 gracias al gol de Raúl García. Gran victoria del Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey en el Calderón. El cuadro colchonero acabó goleando al Getafe, sobre todo en la recta final del partido, después de anotar el 1-0 en el primer periodo. Los dos goles siguientes llegaron en la recta final, como decimos, del encuentro. Un Atlético de Madrid que probó fortuna ya en el primer instante de encuentro con este disparo de Adrián, que acaba atajando el guardameta Moyá. Intercambio de golpes en un partido muy competido, típico de Copa, con esta acción también importante por parte de Abraham, el central, que consigue ganar la posición, rematar de cabeza y sacando al final el cuero el guardameta belga Courtois. En esta jugada se hizo daño Adrián. El ex del Depor tuvo que ser sustituido por Raúl García en este encontronazo que tiene con Mehdi Lassène. Se marchó en el minuto 17, entró, como decíamos, Raúl García. Aquí tuvo una gran ocasión
el capitán Miguel Torres, disparando con la derecha y rechazando la pelota Courtois, que pidió en esa acción, pedía a sus compañeros algo más de intensidad defensiva, y no porque el partido estuviera muy a favor del conjunto de Luis García Plaza. Como decíamos, muy competido y bastante equilibrado el primer periodo, pero en el minuto 19 llegaría una jugada que acabaría desequilibrando la balanza en el marcador para el conjunto del Cholo Simeone. Este penalti de Alexis sobre Diego Costa. El brasileño anotaría el primero de sus 2 goles en este partido, enviando el cuero a la derecha de la portería de Miguel Ángel Moya. 1-0 para el Atlético de Madrid, que conseguía abrir la lata y ponerse por delante en el marcador. Lo volvería a intentar Diego Costa en esta maniobra excelente con doble regate, pero que acaba con un disparo muy blandito que puede atajar sin problemas Moya. La réplica para el equipo de Luis García Plaza en este contraataque que acaba con el disparo de primeras de Diego Castro. La asistencia era de Abdel Barrada. Sacó muy bien la pelota a Courtois. No es que tuviera mucho trabajo en el partido, pero las que tuvo las solventó con la calidad que atesora el portero belga. Se llegó al descanso con un 1-0. El Atlético de Madrid, que salió, si cabe, más intenso en la segunda parte. Intentó embotellar al cuadro azulón en su área. Arrancó la segunda parte con este gol anulado a Diego Costa, el brasileño, por posible fuera de juego. Así lo vio el asistente de Mateu Laoz. Replicó la cita en una de las pocas ocasiones que tuvo el equipo de Luis García Plaza en el segundo periodo. Más dominador, si cabe, en la segunda. El Atlético de Madrid más repartido el balón en el primer periodo. Un Atleti que buscaba el gol y tuvo, antes de marcarlo, el segundo. Opciones como esta tan clara, esta tijera que busca Diego Costa en una jugada muy colectiva de los colchoneros. Plástica esa imagen, y buen rechazo finalmente de Miguel Ángel Moya. Pero finalmente conseguiría ese segundo gol que ya le pondría la eliminatoria muy a su favor, aunque queda el partido de vuelta. La acción es de Arda Turán, el golpeo del turco al palo derecho de la portería de Moya, y el que pasaba por ahí, Filipe Luis, ni tan siquiera para el balón, simplemente el cuero le va directamente a su pie izquierdo. Es verdad que mueve un poquito el pie. Acaba marcando ese 2-0, minuto 34. Puso la directa el cuadro colchonero y anotaría en el 42 el último gol del partido, el 3-0. Reclamó una falta en la génesis de la jugada el equipo de Luis García Plaza. Los jugadores aquí reclamaron una falta sobre Juan Rodríguez, pero subió el gol al marcador y el Atlético consiguió un triunfo realmente importante. Javier Manquillo, el joven del filial, que entró en la recta final del encuentro, envió esta pelota al travesaño. A punto estuvo de marcar el que hubiera sido cuarto gol del encuentro. Fantástico ahí Manquillo, sin ángulo, enviando el balón al palo. Al final, victoria contundente del Atlético de Madrid en el Calderón. Atlético de Madrid 3, Getafe 0. Empate a 0 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey en el Coliseum Alfonso Pérez, entre el Getafe y el Atlético de Madrid, en un partido en el que el conjunto de Luis García Plaza debía buscar la remontada tras el 3-0 de la ida, pero el conjunto azulón tuvo la pelota, pero no llegó prácticamente a la portería de Courtois en la primera media hora de juego. Algunas llegadas tímidas, pero algunos remates a portería, eso sí, del conjunto colchonero, como este primero de Raúl García. El Getafe, además, no tuvo demasiado acierto en las poquitas acciones de gol
que disfrutó en el partido. Primer contratiempo para Luis García Plaza, la lesión de la Fita en el minuto 15. Tiene que entrar Gavilán para sustituir al exjugador del Zaragoza y del Deportivo de La Coruña. Mucha posesión, como decíamos, del conjunto del Coliseum, pero sin remate a portería. Esta, de hecho, fue una de las pocas ocasiones del partido y realmente el que acaba rematando es Joao Miranda. La réplica para el Atlético de Madrid en esta acción en la que el que lo intenta desde la izquierda es el Cebolla Rodríguez. Un balón que acaba centrado desde la izquierda y que quería colgar, pero se convirtió en un disparo. Y esta es la jugada clave del partido. Como decíamos, si ya era difícil pensar en una remontada, en el minuto 33 de la primera mitad, la roja directa que ve Rafa deja al Atlético de Madrid con 10 por esta patada clarísima del central. Se queda el Getafe con 10 y por lo tanto más cómodo todavía el partido para el equipo colchonero. Aún así, el equipo del Cholo Simeone tampoco tuvo tantas ocasiones, llegadas como esta de Raúl García intentando rematar de cabeza, pero no fue un dominio aplastante el del equipo colchonero, que ya con esa situación de partido, con 10 jugadores el Getafe, disfrutó una segunda mitad muy plácida y por lo tanto gestionando bien la ventaja del partido de ida de 3 goles. Muy poquita cosa del Getafe también en el segundo periodo. Este es un disparo del ex del Español Álvaro Vázquez, que se va a la izquierda de la portería de Courtois. Muchas pérdidas de balón del conjunto de Luis García Plaza, y esta probablemente es la ocasión más clara del Atlético de Madrid en el segundo periodo. Diego Costa, el brasileño que había sustituido a Falcao, se acaba quedando prácticamente sin ángulo. Aquí, cuando parecía que iba a rematar, se para entregar el balón atrás, pero acaba rechazando la defensa del Getafe. Se rompió un poquito el partido ya al final. Y vean la que vuelve a tener Diego Costa, aunque aquí resbala y también otra vez acaba perdiendo ángulo. Le bloquea el disparo Juan Rodríguez, que tras la expulsión de Rafa tuvo que pasar de medio campo al eje central de la defensa para acompañar a David Abraham. Eso sí, hasta el último minuto el Atlético de Madrid no renunciando al gol, no renunciando a ganar un partido que suponía ya la guinda a la eliminatoria tras el 3-0 de la ida. Algunos aficionados en el Coliseum que ya lógicamente se iban mucho antes del final del partido. Algunos intentos ya en la recta final, como por ejemplo este disparo del Cebolla Rodríguez desde la frontal que acaba atajando el guardameta Moya. El Getafe intentando elaborar en un partido en el que los dos equipos no estuvieron muy brillantes en ataque, y Courtois, que no tuvo ningún problema en atajar esa pelota colgada desde la izquierda. Otro balón al espacio para Cristian Rodríguez. De hecho, en la única jugada prácticamente al contragolpe, junto a la que veíamos hace muy poquito de Diego Costa, en un balón en el que Juan Rodríguez a punto está de marcarse en propia portería. Al final, empate sin goles. El Atlético de Madrid estará en los cuartos de final en el Coliseum. Getafe 0, Atlético de Madrid 0. El Atlético de Madrid se impuso por 2-0 al Real Betis Balompié en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Encuentro disputado en el Vicente Calderón y que medía a dos de los equipos más en forma de la Liga BBVA. Al Atlético de Madrid, que es el segundo clasificado de la competición, y al Real Betis, que es el cuarto clasificado de la misma. Un duelo que arrancó con esta muy buena oportunidad para el Atlético de Madrid. Parte del Calderón incluso cantó gol de Diego Godín en este remate de cabeza que golpeó en el lateral de la red de la portería defendida por Castro. Más del equipo de Simeone, que jugó más y mejor a lo largo del primer tiempo. Esta es la acción
que iba a acabar con el primer gol del encuentro. Diego Costa para Raúl García y el centro medido a la cabeza de Radamel Falcao García. Un Falcao que se estrenaba como goleador esta temporada en la Copa del Rey, pero que lleva una interesantísima cifra de goles en lo que llevamos de temporada, con los 18 que ha marcado en la Liga BBVA, los 3 goles que ha marcado en Europa League y la Copa del Rey. Perfecto cabezazo, imposible para Castro. Se lo miraba con esa cara Pepe Mel desde el área técnica. Más del equipo de Simeone. Centro de Gavi. Y en el rechace la pelota le iba a llegar a Mario Suárez, que iba a abrir hacia el costado de Diego Costa, que iba a encarar a su par. Y la acción iba a acabar con el segundo gol del partido. El gol de Filipe Luis. La jugada completa desde el origen, desde el cambio de juego de Gavi y la finalización de Filipe. Segundo gol esta temporada de Filipe Luis. Los 2 los ha marcado en la Copa del Rey. Una jugada, la de este gol, que vuelve a nacer en las botas de Diego Costa. A raíz de los 2 goles trató de estirarse el Betis, que aquí dispuso de una triple oportunidad donde Courtois estuvo de maravilla. Fíjense la última de las 3 paradas que hace. Al disparo que intentó Eder Vilarchao, el jugador que debutara el pasado fin de semana ante el Levante en la primera división del fútbol español y que ha jugado su primer partido como titular. Fíjense, una parada de Courtois, otra parada de Courtois y la tercera en esa cuádruple oportunidad que tuvo el Betis. Salida a la contra del Atlético de Madrid, intentando aprovechar los espacios que iba dejando el Betis, que buscaba con ahínco el marco contrario, y aquí marcaba el equipo de Simeone, lo hacía Falcao, aunque la acción quedaba invalidada por fuera de juego. Y no de Falcao, sino de Raúl García, aquí. Vicente del Bosque, en la zona noble del Calderón, viendo a Rubén Castro, el atacante del Betis, que lleva 11 goles en la Liga y que está llamando a las puertas de la selección española. Aquí, precisamente, Rubén Castro tuvo una excelente oportunidad. El centro es de Chechu Dorado, el central que tuvo que entrar mediada la primera mitad para sustituir al lesionado Perquis. Y el remate al que no puede llegar Rubén Castro. Con 2-0 que iba a ser a la postre el resultado final, se llegaba al descanso. En la segunda mitad lo intentó más el Betis y dispuso de esta fabulosa oportunidad. Remate de Jorge Molina y de nuevo Thibaut Courtois impedía el gol del Betis. Firmó un partido notabilísimo el arquero belga del equipo rojiblanco. Un Atlético de Madrid que también llegó con cierto peligro en el segundo tiempo, como en esta oportunidad de Diego Costa. Saque de esquina para el Atlético de Madrid y el remate de Mario Suárez se iba muy cerquita del poste izquierdo de la portería de Castro. Fue prácticamente una de las últimas oportunidades del duelo antes del final del encuentro. Iba a tener esta muy clara también el Atlético de Madrid. En botas de Coque, la asistencia del Cebolla. El disparo de Coque lo rechazaba Castro. Al final no hubieron más oportunidades y el marcador y la eliminatoria se quedó tal y como estaba, con el 2-0 que pone en ventaja al Atlético de Madrid de cara al partido de vuelta en el Calderón. Atlético de Madrid 2, Betis 0. El Atlético de Madrid se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey. Empató el equipo de Diego Pablo el Cholo Simeone en el Benito Villamarín 1 contra el Real Betis. 2-0 en el partido de ida, por lo tanto 3-1 en el global de la eliminatoria para el equipo colchonero, que va a medirse en esa ronda al Sevilla. Un Atlético de Madrid que firmó la primera aproximación del partido, ese lanzamiento de falta de Coque. Muchas bajas en el Betis, que a pesar de todo salió con un equipo de garantías para tratar de remontar. Le puso ahínco el equipo de Pepe Mel, aunque careció, le faltó el acierto necesario
para poner nervioso al Atlético de Madrid. Aquí el árbitro indicó fuera de juego de Rubén Castro. Vadillo realizando esa acción. Hacía falta Gavi, le mostraba amarilla el colegiado al capitán del Atlético de Madrid, que en ese lance se hacía daño en la rodilla. Puso a trabajar, a calentar a algunos hombres el Cholo, hasta que pudo comprobar que Gavi sí podía seguir, aunque luego lo verán, al final tuvo que cambiarlo. Esta fue la jugada polémica del partido. No indicó penalti Carlos Clos Gómez. De Arda Turana salva Sevilla. Penalti que parece que sí existe. Más del Betis en la primera mitad. La apertura de Joel Campbell, el centro de Ángel y el remate de Rubén Castro desviado a la izquierda de la portería de Thibaut Courtois. Y esta es la acción del primer gol del partido. Zapatazo de Joao Miranda. Falta de comunicación entre Amaya y Castro. Y Diego Costa, que ahí estaba solo, marcaba la primera diana del encuentro. Un gol que dejaba muy, pero que muy de cara a la eliminatoria para el Atlético de Madrid. Ahí viene el error de Amaya y Castro y cómo lo aprovechaba Diego Costa. La desesperación de Amaya al ver cómo su error había provocado el gol del Atlético de Madrid, y la primera mitad que acabó calentita con un enfrentamiento precisamente entre los protagonistas de la acción del gol, entre Amaya y Diego Costa. Estas son imágenes ya del segundo tiempo. Buena maniobra de Arda Turán, que acababa con ese disparo que Castro enviaba a córner. Esa pérdida de balón de Gavi propiciaba la salida al contragolpe de un Betis que en el arranque del segundo tiempo introdujo dos cambios. Entraron Jorge Molina y el fichaje en el mercado de invierno, el sueco de procedencia uruguaya Guillermo Molins. Y ahí se producía en el arranque de la segunda mitad el cambio de Gavi. Entraba en su lugar Emre, y producto del golpe que les mostrábamos en el primer tiempo, tenía que aplicarse hielo en la rodilla izquierda el mediocampista del equipo colchonero. Disparo de Álvaro Vadillo, desviado sin problemas para Courtois. Fue titular en el extremo el joven jugador de la cantera del Real Betis Balompié, uno de los valores de la cantera de el cuadro sevillano. Disparo de falta de Salva Sevilla, de nuevo desviado y sin encontrar portería. El Betis que llegaba, pero no acababa de generar realmente peligro. Y en esta acción, ya en el último suspiro del partido, el árbitro iba a indicar penalti de Diego Godín a Jorge Molina. Un penalti que se iba a encargar de lanzar y de transformar el propio Jorge Molina para establecer el empate a 1 definitivo. Al final, el duelo acabó empatado en el Villamarín. Betis 1, Atlético de Madrid 1 en el global de la eliminatoria. Atlético de Madrid 3, Betis 1. Pasa el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se impuso por 2-1 al Sevilla en la ida de las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Ventaja, por lo tanto, para el equipo de Diego Pablo el Cholo Simeone, que antes del duelo se abrazaba y se deseaba suerte con Unai Emery. Mejor el Atlético de Madrid en el arranque del partido. Primera buena oportunidad del duelo, esta de Coque. Beto, incorporado esta misma semana del Sporting de Braga y que jugó como titular, no podía bloquear, no podía atajar ese disparo de Coque. Más llegadas del Atlético de Madrid. Buena triangulación. Hay caída de Juanfran. Aunque Juanfran reclamaba
incluso una caída en el interior del área. El árbitro lo que indicó fue falta por agarrón de Fernando Navarro a Juanfran. Aquí encontronazo entre Diego Costa y Federico Facio. Diego Costa, que iba a ser muy pero que muy protagonista. Más imágenes de la primera mitad. Esta es la primera gran oportunidad, la de Álvaro Negredo para el Sevilla. Su disparo tuvo que desviarlo Thibaut Courtois. Entrando el Atlético de Madrid, sobre todo por el perfil derecho. El centro de Adrián, que a punto está de rematarlo Diego Costa. Le faltó un dedo para empujar el balón al brasileño, que en este mano a mano tampoco pudo con Beto. El disparo rozando el poste izquierdo de la portería del Sevilla. El balón en profundidad y la finalización con la zurda de Diego Costa. Al descanso se llegaba con 0-0. Los 3 goles se vieron en la segunda mitad y los 3 goles desde el punto de penalti. Ahí ven la acción del primero de los 3 penaltis. Lo indicaba Iza Gámez por mano de Emir Spahic. Le reclamaba a los hombres del Atlético de Madrid cartulina. Se la mostraba Iza Gámez. Era la segunda y se quedaba con 10 el Sevilla. Ahí viene el penalti indiscutible de Spahic. El penalti lo lanzaba y lo transformaba. De esa manera Diego Costa era el 1-0 y se le ponía muy de cara el partido al Atlético de Madrid, ganando y con un jugador más. Sin embargo, iba a reaccionar el Sevilla, y en esta acción, balón en profundidad de Navas para Álvaro Negredo, iba a volver a indicar penalti a Iza Gámez, en esta ocasión de Diego Godín, también por mano. Y en esta ocasión, el zaguero uruguayo veía la roja directa. El remate de Negredo, que ya había superado a Courtois, y Godín, que de esa manera tocaba la pelota con el brazo. El penalti lo lanzaba y lo transformaba Negredo, batiendo así a Thibaut Courtois. Era el 1-1. Equilibraba el partido el equipo andaluz de esa manera. La celebración de Negredo con los suplentes del Sevilla, un gol importante por el valor doble de las dianas en campo contrario. A raíz del gol mejoró el Sevilla, que dispuso de esta gran oportunidad. Disparo de Rakitic, que se iba a la derecha del marco, defendido por Courtois. Una acción de Kondogbia. Firmó un partido notable el francés. Y fíjense que cerquita ese disparo de Rakitic. A medida que fueron avanzando los minutos, reaccionó el Atlético de Madrid, y aquí iba a indicar a Iza Gámez el tercer penalti, también por mano en esta ocasión de Fernando Navarro. Fernando Navarro, que veía la amarilla, ya tenía una y dejaba al Sevilla con 9. La desesperación de Unai Emery, a ver cómo el Atlético de Madrid disponía de una oportunidad muy pero que muy clara para marcar el 2-1. Y no perdonaba a Diego Costa, a pesar de que Beto adivinó la trayectoria del balón. Doblete del brasileño, el hombre que está supliendo bastante bien a Radamel Falcao, que sigue lesionado. Marcaba de esa manera el 2-1. 2-1 que iba a ser el resultado definitivo. Porque a pesar de los intentos del Atlético de Madrid, el partido iba a acabar con ese marcador, con 2-1. En esta acción veía la roja directa a Fernando Navarro por esa entrada a Diego Costa, y se quedaba con 9 el Sevilla. Ahí ve la entrada de Fernando Navarro a Diego Costa. Le mostraba roja directa, no segunda amarilla, a Iza Gámez. Lanzamiento de falta de Gavi, que se iba por encima de la portería de Beto. Y más del Atlético de Madrid, que fue quien llevó
el peso del encuentro en los últimos compases del partido. Ese cabezazo de Arda le llegaba al Cebolla, que probaba el disparo. Beto mandaba el balón a córner. Al final, a pesar de los intentos del Atlético de Madrid, el marcador no se movió. Atlético de Madrid 2, Sevilla 1. El Atlético de Madrid se ha clasificado para la final de la Copa de Su Majestad el Rey después de empatar a 2 en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, y se enfrentará al Real Madrid en un nuevo derbi capital el próximo 18 de mayo, si es que no hay cambios, en la reedición de la final de Copa del año 92. Ambientazo en el Pizjuán, ambientazo en Sevilla para otra reedición de Copa, pero en aquella oportunidad la final en el Camp Nou en el año 2010, y de la que se ha conseguido sacar la espina al Atlético de Madrid. Gracias sobre todo a un gran Diego Costa. En los primeros compases del partido se libró del marcaje de Botía, se hizo con ese esférico, a la media vuelta cambió la pierna, cambió la bola de pierna, y su disparo se marchó cruzado, inalcanzable para Beto. Era el primero después del 2-1, con 3 penaltis en el Vicente Calderón. El Sevilla estaba obligado a marcar 2 goles para forzar la prórroga y 3 para lograr el pase, y empezó a tener oportunidades. El remate de cabeza de Medel después del centro de Navas. Llegaba el chileno desde atrás. Está en racha en el equipo de Unai Emery, hombre con muchísima llegada, pero que no acertó en ese remate. Esta es la acción en la que se lesiona Thiago. Mario entra en el terreno de juego a sustituirle todavía en la primera parte, después de que el futbolista atlético se marchase lesionado en un brazo. Y esta es la acción del 0-2. Contraataque tremendo del Atlético de Madrid. Jugada de Diego Costa, al primer palo ve a Falcao, se adelanta Botía. Cómo le gana Falcao al murciano la posición, y así consigue el 0-2 que prácticamente sentenciaba la eliminatoria. Necesitaba el Sevilla 4 goles para eliminar al Atlético de Madrid, este hombre del Cholo Simeone, que jugará su segunda final como entrenador del conjunto atlético. Ahí está, cómo se adelantó Falcao. Qué facilidad para ver el hueco, para abrir el partido y para poner el 0-2. Lo intentaba el Sevilla, sobre todo en la banda izquierda. La pelota le va a caer a Navas, y qué balón de Jesús Navas al segundo palo, inalcanzable para Courtois. Y después de la gran combinación de Reyes y sobre todo Alberto Moreno, el chaval de lo mejor, el Gareth Bale del Guadalquivir, en el Ramón Sánchez Pizjuán, con desparpajo, con arrestos y con llegada. Iba a tener también Rakitic este balón de cabeza, pero a partir de aquí todas las acciones, todas las oportunidades que iba a tener el conjunto de Emery, todas iban a irse fuera de los 3 palos. En el descanso movió el banquillo el ex técnico del Valencia, entraba Manu del Moral y se ve a un desdibujado Reyes. Se esperaba más del sevillano en un encuentro ante su ex equipo. La primera para Negredo, apareció muy poquito Negredo, muy poquito el delantero vallecano. Aquí vino a recibir entre líneas, le dejó a Manu del Moral, desde demasiado lejos lo intentó del Moral, se encontró con Thibaut Courtois. Como decía antes, que todas se fueron fuera de los 3 palos, casi menos esta y el 2-2, porque todas las demás que tuvo el Sevilla no fueron a portería, y pudo sentenciar aún más Diego Costa con este balón al segundo palo de Arda Turán. Es Fazio el que llega a tocar la pelota, y Diego Costa el que no encuentra la portería de Beto. Lo seguía intentando el Sevilla, la profundidad de Navas, de los más destacados, y ese remate de cabeza de Negredo vuelve a no coger portería. Otra vez el remate del delantero de Vallecas, que se iba fuera de los 3 palos, y iban a llegar los peores momentos para el Sevilla con las expulsiones. En primer lugar, por esa de Medel, se desentiende de la pelota, empuja a Diego Costa, y ahí va a pisarle, va a darle una pequeña patada en la espalda. Lo ve Teixeira Vitienes, tarda en sacarle la segunda amarilla, pero al final expulsa al chileno, que pierde los papeles sobre el terreno de juego. Se lo tienen que llevar
lo tiene que agarrar Unai Emery. Dice que simplemente ha empujado, que no es ni siquiera para tarjeta, y al final no solo la amarilla, sino que luego vería la roja. Y aquí vean el golpe tremendo que se lleva la silla. Aquí vemos la acción repetida, cómo se desentiende del balón. Con un... ahí es la patadita en la espalda, con un Diego Costa que terminó desquiciando a los hispalenses. Otra vez Diego Costa, otra vez el brasileño. Vean lo que llega a hacer. Llega a esa línea de fondo, el choque con Coque y su disparo cruzado está a punto de hacer de nuevo el tercero. Tremenda la llegada desde atrás de Diego Costa y esa pareja que forma con Falcao, la pared de Coque con el Cebolla Rodríguez, y Beto envía a córner. El Sevilla ya estaba totalmente desquiciado con Diego Costa, volcado buscando el 2-2 que le pudiese dar alguna pequeña opción, y aquí lo intentó con Dogbia. A las manos de Courtois, después de haber pegado en Gavi el disparo del francés. Muy bien colocado, sin apenas dejar espacios el Atlético de Madrid en su defensa, y los pocos que dejaba no los aprovechaba el Sevilla. No fue un centro, sino un disparo de Coque. Apareció en el segundo palo Negredo, pero tampoco pudo controlar el disparo. Iba a llegar el 2-2 con Dogbia para Rakitic, y ahora sí el balón entre los tres palos supone el 2-2, que servía para empatar el partido del Sevilla, pero no para meterse en la eliminatoria, ni siquiera para poner un poquito de nervios en el equipo de Simeone. Estábamos ya en el tiempo de añadido. E iba a llegar la última jugada polémica del partido, la entrada de Kondogbia, tremendo el francés, y luego el pisotón. Ya en el momento en el que se va Kondogbia, sin mirar a Diego Costa, con esa cara de pocos amigos, la expulsión, sin decir nada. Se quedaba con 9 el Sevilla. Ahí vemos la acción, ya es dura de por sí. Y ahí el pisotón, que se va a ver mejor en esta repetición. El cabreo, la impotencia. Ahí ese pisotón con la pierna derecha de Kondogbia, y que le cuesta la cartulina roja. Un Diego Costa que consiguió su objetivo de sacar de quicio a los jugadores del Sevilla. Bueno, pues el Atlético de Madrid, clasificado para la final de Copa, se va a enfrentar al Real Madrid el 18 de mayo. Es el segundo córner para el Madrid, otra vez lo bota Özil, el salto de Benzema. ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! Ha marcado Cristiano a los 13 minutos de juego. El salto limpio, la pelota al lateral, la pelota al lado derecho de la portería de Courtois. En el segundo córner marca Cristiano. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0. Se movió el marcador de la final. Ahí vemos el gol de Cristiano Ronaldo, el salto impresionante, la pelota al lado derecho de Courtois. Vuelve a marcar Cristiano en una final de Copa para el Real Madrid. Ahí vemos el gol de Cristiano, el séptimo que marca en esta competición, el 55 en la temporada. La verdad es que viendo a Cristiano, es un jugador que está diseñado para las grandes ocasiones. Es muy difícil que él no tenga su cuota de importancia en cualquier partido importante que juegue el equipo. Cristiano le ha rebañado la pelota a Mario Suárez. Adelanta Mario Suárez para Falcao. Falcao intenta irse al Albiol. La acción personal de Falcao. Falcao para Diego Costa. Avanza Diego Costa, golpea. ¡Gol! Fulminante cuando se estaba desordenando el Real Madrid, lo ha aprovechado Costa para hacer el gol del empate. Volvemos a la final, volvemos al empate, minuto 35 de juego. Ha marcado Diego Costa, máximo realizador de esta competición. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Ahí vemos la acción de Falcao, cómo se marcha de Albiol, cómo ve el desmarque de Diego Costa y la definición final del brasileño. Bueno, gran jugada de Falcao, ¿no? Gran pase y define perfecto, ¿no? Perfecto.
Creo que el Atleti estaba dominando en los últimos minutos. Faltaba tener una ocasión clara. Ha tenido la primera y no ha fallado. Sí, ha sido una jugada increíble de Falcao, que creo que es el que tiene el gran mérito del gol, con un pase fantástico y luego una definición muy buena. Sí, ha sido una gran jugada, un gran gol. Octavo gol del jugador del Atlético de Madrid, cuando ahora mismo el Mono Burgos pide a los jugadores del Atlético de Madrid que tranquilidad y que la toquen, apoyando al primero, a Diego Pablo Simeone. Ahora la saca Miranda. Balón largo de Miranda, corre 100. Esas jugadas está buscando el Atlético. Ese error ahí del Real Madrid. Vamos a ver ahora la salida de Arda. Arda para Diego Costa. El corte de Sergio Ramos. Coque 100. Muy bien el cruce. Muy bien el cruce de 100 que manda la pelota por la línea de fondo. Será córner para el Atlético de Madrid. No podemos perdonar tanto, ¿no? Ahí vemos cómo llega Essien con una fuerza tremenda para mandar la pelota por la línea de fondo. Córner. Las indicaciones de Pepe. Convertido casi en un jugador de banquillo más. Pero recordemos que no está en la convocatoria. De los más activos en el banquillo ahora. Ha sacado Coque, muy cerrado. Muy cerrados todos los envíos de Coque en el córner. Despejó la pelota Higuaín, de nuevo Coque. ¡Gol! De Madrid. Ha marcado Miranda 2-1 en el remate de cabeza, en el envío de Coque. Los gritos de gol de Futre. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 2. Ha marcado Miranda. Otra vez en el envío de Coque. Cómo llega Miranda, que se anticipa a Diego López y anota el 2-1. Pide perdón Futre por el grito. Ahí tenemos el remate de Miranda. Algunas bengalas en el fondo donde están ubicados los seguidores del Atlético.